ya que te robé la palabra, yo quiero, felicitarles por estar aquí. Para nosotros creemos que apoyar esto es rescatar nuestra identidad. Parte de nuestra historia la has retratado muy bien, y ya que agarraste el vino, yo quiero proponer el brindis en honor a Augusto, a este mexicano que es muy salvadoreño. Salud y bienvenidos todos y todas. Chichín, salud. Y bueno, para nosotros es importante escuchar esto. Creemos realmente que abrir este espacio para muchas historias que no se han contado en el país. Hay suficientes testimonios que se han quedado guardados, y por estar guardados podemos caer en el error de volver a cometer los mismos errores del pasado. Creemos que por eso tu testimonio, lo que tú tengas que decir, lo que tengas que contarnos es importante, porque es nuestra historia, es parte de lo que somos y de lo que debemos sentirnos siempre orgullosos y orgullosas. Así que este es tu espacio, tu casa y tu tiempo también. Bueno, en principio quiero compartir lo que dice Luis. Yo me siento profundamente orgulloso de haber podido participar en este proceso, aunque tengo muchas diferencias en algunas cosas con los salvadoreños, ¿verdad? Pero el haber podido participar y estar aquí para mí ha sido un privilegio y un orgullo. Además aquí se enamoró, se volvió enamorado. Ah, bueno, sí, ese es otro problema. Es parte de la historia, claro. Bueno, algún día pasaremos eso. No, pero volviendo a la pregunta, me parece interesante, y voy a tomar inicialmente el aspecto político. Cuando yo vine a este país, si bien yo estudié una carrera universitaria, había leído textos políticos, textos que me permitían un poco, y conocía pues la vida en México. Tuve también la oportunidad de viajar por México, ¿verdad? Conocer la realidad mexicana en términos de lo que son las distintas condiciones de vida de la gente, ¿verdad? O sea, viajaba ya en aquella época, no sé ahora si eso sea posible, viajaba de Aventona, ya le decimos aquí, le dicen de Raite o de Jalón, ¿verdad? Y eso me permitió convivir con distintos sectores de México, conocer las condiciones de vida de la gente, que me llevó a reflexionar más profundamente sobre lo que teóricamente había aprendido. También me sirvió muchísimo para la cuestión fotográfica, porque uno va orientando. Si uno tiene flores a la par de uno, pues toma flores, ¿verdad? Si tiene unos niños, pues toma niños, y si tiene uno otro tipo de cosas, pues va tomando otro tipo de cosas. Pero eso implica también una iniciativa personal de ir a descubrir el mundo, pues, o sea, tampoco es que las cosas vienen por sí mismas. Entonces, cuando vine aquí al país tenía una mínima formación política, ¿verdad? Y afortunadamente, ahora lo veo de esa manera, afortunadamente me tocó, bueno, cuando vine no sabía mucho de ese rollo de las organizaciones, ni sabía que existía PPL, ni RN, ni PRTC, sino que a mí me metieron en la pelota y vine a dar a una cosa que se llamaba el RP. Todos sabemos la historia del RP, murió Roque Dalton, pues, y dentro del RP pues era mal visto tener una aspiración intelectual, ¿no? Entonces eso era un poco complicado. Claro, el RP fue genial en muchísimos otros aspectos, y lo reconozco y lo admiro, y participé de eso, y me siento orgulloso pues, de haber estado en el RP. Entonces, después de un tiempo de estar trabajando ya en el frente, yo empecé a proponer una serie de planteamientos de trabajo a los dirigentes, pero no tenía como respuesta, ¿verdad? Entonces dije yo, bueno, ¿y cómo que siendo cosas para mí tan lógicas, no hay una respuesta de la parte de la dirigencia? Eso me llevó a
a pasar de simplemente cumplir la tarea. Cuando uno viene, cumple las tareas, pone todo su esfuerzo a ver a mi alrededor. Y de repente empecé a ver a mi alrededor y bueno, a ver, ¿qué está pasando aquí? Pues, ¿qué más hay aparte de todo esto? Y me empiezo a dar cuenta de que pues éramos humanos, de que era una organización hecha por humanos, con aspiraciones, y de que había ahí todo tipo de gente muy valiosa, gente extraordinaria, pero que también había gente oportunista, también había gente de todo tipo, hasta locos pues, ¿verdad? Entonces dije, me van a perdonar el término, ¿verdad? Pero dije, chanfle, este volado está yuca, pues, ¿verdad? ¿Y ahora quién podrá salvarnos? Y eso me llevó, me planteó una situación muy complicada, porque yo dije, bueno, si yo tengo aspiraciones de conocimiento, si yo quiero desarrollar otras cosas y no tengo un espacio donde pueda desarrollar esto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo más fácil era irme, pues, ¿verdad? Pero también me pregunté, dije, bueno, si yo me voy y en el futuro me doy cuenta de que tomé una decisión equivocada, ya por el compromiso que había hecho, creo que hubiera sido muy difícil la vida para mí. Eso me llevó a una situación muy, muy compleja de crisis emocional, personal, hasta que dije, bueno, como dicen aquí, ¿verdad? Este volado vale la pena, dije yo. Entonces, independientemente de la dirección, que en aquel momento era ya por el año más o menos 84-85, ¿verdad? Empecé a tener diferencias. Para el año 86 me di cuenta que el volado no iba a terminar como me lo habían vendido, y entonces dije, bueno, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Sí? Entonces, en ese medio, con algunos compañeros y más que nada con un esfuerzo personal, empecé a tratar de explicarme cómo era el proceso que estaba viviendo. Afortunadamente logré crearme un mecanismo paralelo de dotación de libros, porque eso estaba restringidísimo, y afortunadamente tuve la gran fortuna, el privilegio de haber tenido ya una formación. Ya cuando vine ya tenía 30 años, hoy tengo el doble, pero bueno, y que me permitió ver la cosa, asentarme y poder empezar a analizar la situación en términos concretos en el terreno y darme cuenta de por qué eran las cosas, ¿verdad? Eso me fue abriendo la capacidad de análisis y me fue llevando a empezar a interpretar los aspectos políticos de todo ese proceso. Entonces, así poco a poco, en el camino y en la cotidianidad, en la confrontación diaria y en el debate permanente, empecé a tener una formación política, pues, ¿verdad? O sea, fue bien difícil, porque cuando yo vine aquí al país, yo venía con la ilusión de que venía a aprender. Yo había leído mucho de los Tupamaros, había leído de Douglas Bravo, había leído de muchas guerrillas en Latinoamérica, y claro, uno en esa edad y en esas condiciones, sobre todo una gente urbana de universidad, ve eso como un sueño, pues, ¿verdad? Y de repente veo aquí en El Salvador y me encuentro con que los guerrilleros eran lo contrario, pues, ahí, y este volado, ¿qué onda? Pues? Pero me permitió poder, entendí que tenía que permanecer aquí, que tenía que seguir colaborando, pero además aprendí también que tenía que sobrevivir, ¿verdad? Que tenía que sobrevivir en unas condiciones muy difíciles, porque si no eran los soldados, había la posibilidad de que si entraba en una confrontación muy fuerte, se fuera a poner más difícil la cosa ahí, ¿verdad? Entonces, eso me llevó a hacer un gran esfuerzo, que fue mucho esfuerzo, les digo, primero a tener un estado de salud, porque yo estaba en un estado de depresión tal que estaba casi dejándome morir, porque no sabía qué hacer. Eso en la guerra es difícil. Entonces, una de las decisiones primeras fue decir, bueno, yo tengo que estar sano si quiero luchar. Pero sano implicaba no solo sano físicamente, sino física, mental, psicológica, política, todo, tener la capacidad de poder enfrentar la guerra y de poder enfrentar el proceso de debate dentro de la organización, porque eso era todavía muchísimo más complicado que las tortillas, ¿verdad? O que los frijoles y eso, ¿verdad? Entonces, de esa manera fue que, digamos, tuve una formación política, y que en el debate también con los mismos compañeros se fue afinando, pues, ¿verdad? Y vamos desarrollando el olfato de los aspectos políticos. Después me di cuenta de que, bueno, de muchas cosas, ¿verdad? No sé si eso es la parte política,
Después, bueno, la lectura y ya convivir, aprendí muchísimo más cuando se da el final de la guerra y vienen los acuerdos de paz, y en el RP se abre un supuesto espacio de debate que el RP le denominó un congreso. En ese momento yo creo que la dirigencia del RP lo que estaba esperando era la ratificación del viraje que iban a tomar. Pero en ese momento un grupo de compañeros con visiones distintas nos organizamos y en aquel momento formamos un movimiento que se llamó la Tendencia Democrática dentro del RP, que planteamos un debate muy fuerte, ¿verdad? A nivel teórico, a nivel ideológico dentro de lo que fue el RP, y creo que eso nos fortaleció a muchos y nos aclaró muchísimas cosas en la parte política, ¿verdad? Eso. Ahora, en la parte personal, pues yo creo que para sintetizar, me dio a conocer de cosas de que yo no creía que era capaz de hacer, ¿verdad? O sea, yo era una gente que venía de una ciudad que no sabía caminar en el monte, que no sabía caminar de noche, que nunca había tenido un arma en la mano. Aprendiste que la luna es el sol de los guerrilleros. Aprendí que la luna es el sol de los guerrilleros, como dice Yanira. Aprendí a dominar el miedo, ¿verdad? A veces le temblaban las rodillas y le temblaban, pero con ganas, o sea que uno no se podía sostener, pero estaba ahí, esa era la decisión. Entonces yo creo que en lo personal le da a uno una formación, pero también el confrontar la guerra, el confrontar esas situaciones tan violentas, esas situaciones a veces tan solidarias. O sea, esos momentos que son impactantes, ¿no? Hay momentos en los que uno está con los compañeros y es capaz de dar la vida por otro, ¿verdad? Yo creo que eso es una sensación que a final de cuentas, yo no es que esté alabando el proceso de la guerra, no creo que deba haber guerras, pero desgraciadamente sirve de enseñanza, y a mí me enseñó muchísimo, a mí me humanizó, creo yo, la guerra, ¿verdad? A final de cuentas. Y yo sigo creyendo en la dialéctica, pues entonces creo que ese efecto es el que ha tenido. Entonces, no quiero obviamente que haya una guerra, pero sí creo que uno debe, como ser humano, aprender a afrontar y a confrontar los momentos difíciles, ¿verdad? Que eso lo va uno desarrollando en su persona y en su humanismo. Bueno, estas, digamos, son estas 3 fotografías acá que están. Rápidamente, esta otra fotografía también tiene que ver con las fuerzas especiales, es un ejercicio de camuflaje, ¿verdad?, que utilizaban las fuerzas especiales. Y aquí hay una foto que también es muy interesante. Bueno, cuando puedan después la pasan a ver. Son un grupo de mujeres que están en la preparación para, ellas formaban sobre todo a esa edad, eran realistas, eran brigadistas médicas, o sea, ahí está recibiendo el curso militar para después pasar al curso específico de formación, ¿verdad? Entonces por eso están enlodadas, y ahí la llevaban a un lugar que le llamaban el Pozo de Juan, que era una poza de agua bastante heladita, ¿verdad? No les quiero contar lo fea que estaba, y a todo el mundo la aventaban ahí, y era una prueba, pues, para confrontar el peligro, para confrontar esa situación y aprender a dominarse uno mismo, ¿verdad? Acá tenemos a un amigo, él hace unos días me lo ha recordado, se llama Emerson, ¿verdad? Él era miembro de lo que se conoció en aquel momento como en la unidad de armas de apoyo, que está en el texto. La unidad de armas de apoyo era un elemento muy importante ya en el combate, porque manejaba pues ya armas ya un poco ligeras, aunque no, pero muy efectivas, que eran los morteros 120, morteros 81, ametralladoras .50, morteros de distinto calibre. Entonces esta unidad ya tenía un nivel técnico y de calificación un poco más técnico, porque ya acertar con un mortero de 81 milímetros
o de un mosteo con 120 ya implica saber leer cartas, implica saber algo de trigonometría, implica, bueno, ya tiene otro conocimiento. Además de lo complejo que en términos de una lucha guerrillera es mover ese equipo. Mover ese equipo en combate guerrillero es un sacrificio inmenso porque las piezas son pesadas y había que moverlas rapidísimo. Entonces ahí en esa foto creo que se logró captar esa sensación del movimiento con la necesidad de ir a poner la pieza para hacer los disparos, pues, ¿verdad? Es impresionante, esta fotografía es increíble, digna de nuestro país. Le agradezco mucho su trabajo, estamos viendo los frutos, ¿verdad? Y tengo la dicha de conocerlos aquí. Gracias por recibirme en tu casa y fue algo verdaderamente improvisado, pero estoy totalmente abrumado, no lo puedo creer. Estoy acá con usted, pero estamos celebrando y para sentirnos bien, para disfrutar todo su trabajo, ¿verdad, maestro? Y realmente después podamos hablar porque no puedo mucho. Ya que tocó la parte técnica, me gustaría preguntarle qué clase de cámara usó o cámaras y por qué. Así se puede saber. No, claro que sí, no. No, por supuesto. Miren, acá hay unos compañeros también del Club Fotográfico ASA 2000 que les tengo mucho cariño, ¿verdad? Aunque ellos, bueno, desarrollan un tipo de fotografía muy particular, que a mí me gusta también, ¿verdad? Pero bueno. Y me dicen también maestro, ¿verdad? Al final de cuentas, pues dice uno, bueno, no, ¿para qué me voy a estar peleando con esa cuestión, verdad? En lo personal no es algo que a mí me llame la atención de que me diga maestro, pero bueno, está bien, ni modo, uno tiene que aceptar algunas cosas. Como decía hace rato, uno ha aprendido a enfrentar el miedo y algunas otras cosas, que como puede ser que de repente se crea uno verdaderamente maestro. Pero bueno, es otro rollo. No, en términos de la parte estética, y creo que esa es una de las cuestiones que distingue esta colección, ¿verdad? Es que además de ser fotografías de la guerra, realmente tienen un contenido formal. Ahora, esto lo estamos trabajando precisamente con este trabajo que les decía de la comunicación del RP, y he estado descubriendo que mucha de la gente del RP fue formada en este volado de artes que había, ¿verdad? O sea que la gente realmente tenía una concepción estética que en términos de cine, uno de los cineastas que participó en todo este proceso se llama Guillermo Escalón, que es reconocido mundialmente por sus trabajos. O sea que realmente en este equipo se conjuntó gente con, además de una visión política, de una capacidad estética y de una capacidad creativa bastante alta, que obviamente pues ha llegado a alcanzar este impacto a nivel mundial. Yo empecé a estudiar, aprender fotografía más o menos como a los 14 años. Me encontré una cámara en casa de mis papás. Alguien me dijo que es la historia tradicional, pero bueno, así es. Y autodidacta empecé a tomar fotografías. Afortunadamente, tuve unos padres que me ayudaron. Mi papá, yo no supe hasta años después que él había sacado un préstamo para comprar un pequeño laboratorio, que lo puse en el closet de mi cuarto, y ahí pasaba las noches, ¿verdad? Hasta que amanecía haciendo experimentos. Y un día salgo corriendo a ver a mi mamá y le digo, mamá, mira, por fin me apareció una imagen en un papel, ¿verdad? Y la ve mi mamá y dicen, y lo que había ahí era un bus, allá decimos camiones. Me dice, mira, pero está al revés. Y yo no me he dado cuenta. Entonces, realmente fui desarrollando la técnica. Después estuve en el Club Fotográfico de México, donde había fotógrafos de muchísima calidad. Con ellos aprendí mucho y los viajes me ayudaron muchísimo. Entonces, de alguna manera creo que sí logré desarrollar una técnica, un estilo y una capacidad estética. Posteriormente, estudié una cosa que se llama diseño industrial, y ayer me encontré un diseñador industrial salvadoreño, que fue una cosa que nos moríamos de risa los dos, ¿verdad? Porque estábamos ahí platicando. ¿Y qué estudiaste? Diseño industrial. No puede ser. Digo, en la Ibero, en México, sí.
Es curioso. Entonces el diseño industrial hace mucho énfasis en la parte estética, ¿verdad? Entonces creo que logré desarrollar eso, he logrado desarrollar la capacidad, el ojo fotográfico, el ojo gráfico fotográfico y bueno, creo que está expresada en las fotografías. Ahora, hay mucho diseño, definitivamente en la composición. Hay mucha geometría. El diseño es la madre de la composición y la composición es la base de una obra honesta y verdadera. La composición tiene que ser compositiva. Gracias por Todas permitirme. están totalmente increíble. Gracias por permitirme echar un traguito. Sí. Bueno, en aquella época lo que se usaban eran las cámaras de rollo, todos sabemos, ¿verdad? Las cámaras de rollo. Yo siempre fui muy, no puedo decir fanático, pero sí me gustaba más el blanco y negro. Y en aquella época existía una película que se llamaba 3X Pan, que era 400 ASA. Era la película que yo utilizaba preferentemente. Me gustaba mucho lo que le llaman el slide también, ¿verdad? Porque da un color muy saturado, muy vivo. Algunas de estas fotografías fueron tomadas con película de slide, ¿verdad? La prefería sobre el negativo de color. Y las cámaras, cuando yo vine aquí al país, fue interesante porque traje un equipo que fue curioso cómo lo conseguí. Resulta que estando en México yo hice unos ahorros y pensaba viajar a Estados Unidos a comprar equipo, porque en México era prácticamente imposible adquirirlo, era demasiado caro. Pero en esos días se les ocurre a mis papás viajar a Japón. Tuvieron condiciones y les dije, miren, ¿por qué no si van a Japón me compran unas cosas que les voy a hacer una lista? Va. Les di el dinero y ¿cuál fue mi sorpresa? Cuando al volver realmente tenían idea de lo que estaban haciendo. Me trajeron un juego completo, un equipo completo de una marca que se llamaba Olympus. Creo que todavía existe la cámara esta. Eran unas cámaras, la OM1 y OM2 con un juego de lentes completo, con flash, con todo. Fue impresionante, ¿verdad? Entonces ese era el equipo que durante muchísimos años con el que yo trabajé. Europeo, esa japonés. Pentax, pero no, era Olympus. El consumismo sí, mucho a Europa, Pentax y Olympus. Entonces, con esa cámara trabajé durante muchísimo tiempo. Me gustaba mucho porque eran menos pesadas que la Nikon, que era la cámara, en aquella época era la cámara más profesional. Era muy pesada. Y cuando vine aquí, traje ese equipo, y con ese equipo fue que trabajé durante muchos años. Pues la cámara Olympus, y usaba los rollos 3X Pan. La fotografía, para mucha gente todavía no tiene el carácter de arte, pues, o sea, como que todavía es un arte menor, o es una cosa así complementaria, ¿no?, de las artes, ¿verdad? Claro, la fotografía en otros países, en otros países se ha ganado a pulso el reconocimiento del arte. Y resulta que vivir aquí en el país de fotografía de arte pues es casi como imposible, ¿verdad? Aunque hacemos la cacha ahí de vez en cuando. Entonces yo creo que este evento de ahora está marcado también por el hecho de que esta muestra la he venido manejando en distintos espacios y se encontraba en la Universidad Luterana. ¿Verdad? Un día llego a la Universidad Luterana y veo al encargado de la biblioteca, ¿cómo es que se llama? Kerry, un joven muy interesante, y me dice, fíjense de que aquí viene una persona que está interesada en comprar las fotografías. Entonces yo creo que en el futuro, alguien lo ha comentado, dice, no, es que esa obra tiene una trascendencia que dentro de 50 años, dentro de cuánto tiempo, va a ser referente de elementos históricos de este periodo, ¿verdad? Entonces, más que agradecerles a Luis y a Yanira y a Luis, quiero felicitarlos, ¿verdad? Porque creo que con esto también ellos están contribuyendo muy profundamente al desarrollo de la historia aquí en el país, ¿verdad? Bueno, aquí en la sala, perdón, ¿cómo se llama? En la sala de la utopía visual hay otras fotografías, y si no hay más comentarios, si no hay más, os podemos seguir platicando, pero también están invitados a...
acompañarnos. El Parcito es precisamente eso, es un espacio abierto a todas las expresiones de arte y cultura, pero también abierto a esas pequeñas minorías que no tienen, a veces andan gestionando espacios, y este pequeño espacio que ustedes que ven acá es un espacio que los miércoles los colectivos o las personas individuales, los artistas en cualquiera de sus diferentes expresiones lo hacen suyo. Aquí ustedes van a encontrar desde fotografía, monólogos, cuentacuentos y alguna que otra presentación pequeña de teatro. Pero es importante, y nosotros creemos firmemente en que un país es diferente siempre y cuando se le apueste al arte y a la cultura. Así es que muchas gracias por venir. El Parcito tiene una agenda de lunes a sábado completamente diferente, en la que tratamos de traer de fácil acceso todo aquello que pueda generar crecimiento en cada uno de nosotras y nosotros. Y no tenemos ni cover ni consumo mínimo. El vino de esta noche es un vino de honor por el reconocimiento también a Augusto y por compartir con nosotros. Así que bienvenidos y bienvenidas y muchas gracias.